Buenas, hoy comenzaremos con la deducción de las ecuaciones de diseño para distintos tipos de reactores. Primeramente comenzaremos con el reactor batch o por tandas, con una definición formal dada por el libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Fowler en su cuarta edición. Este reactor batch es definido como un reactor intermitente que se emplea para operaciones a pequeña escala para probar nuevos procesos que aún no se han desarrollado en su totalidad, para fabricar productos costosos y para procesos difíciles de convertir en operaciones continuas. El reactor se carga, es decir, se llena por los huecos que están acá arriba, los huecos que están acá arriba. El reactor intermitente tiene la ventaja de permitir una alta conversión que puede obtenerse dejando el reactivo dentro del reactor por periodos prolongados, pero también cuenta con la desventaja del alto costo de mano de obra por lote. Este alto costo se da por los tiempos muertos que son muy excesivamente grandes. El tiempo de carga y descarga al inicio y al final del proceso son tiempos inactivos en los que no se está obteniendo una utilidad en el proceso, por decirlo de alguna forma. Para comenzar con la deducción de la ecuación de diseño del reactor batch, hacemos primero dos suposiciones muy importantes. Como primera medida tenemos que el volumen debe ser constante, o sea, suponemos que el volumen es constante, lo cual quiere decir que la densidad a lo largo de toda la reacción es constante. Y también que el mezclado es perfecto, es decir, que no, que la concentración a lo largo de toda la reacción y en todo el volumen de reacción es constante. La concentración en todos los puntos del volumen de reacción es constante. Entonces, basándonos en la ecuación general del balance de materia, tenemos para la especie A, asumiendo una reacción de tipo A que produce B, para la especie A tenemos el flujo de A a la entrada menos el flujo de A a la salida más el término de generación o consumo, en este caso que estaría dado por la integral de 0 a un volumen V de la velocidad de reacción de A por el diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Entonces, como sabemos que en el reactor batch no hay corrientes ni de entrada ni de salida, porque las entradas fueron hechas previamente en el llamado tiempo muerto, en el tiempo donde se lleva el reactor a las condiciones necesarias para que la reacción suceda, y la salida solamente se haría cuando el proceso ya habría terminado. Entonces, durante el proceso de reacción no hay corrientes de entrada ni de salida. Por esta razón, estos dos términos se hacen cero. Entonces, resolviendo esta integral, que sería la integral de la velocidad con respecto del diferencial de volumen, esto nos daría que la velocidad de A, la velocidad de reacción de A por el volumen desde 0 hasta B va a ser igual a el diferencial de moles de A con respecto del tiempo. Resolviendo de nuevo, tenemos que RA, velocidad de reacción de A con respecto por el volumen, va a ser igual al diferencial de las moles de A con respecto del tiempo, al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Aquí tenemos la primera ecuación para el reactor batch. Luego de esta misma ecuación, para expresar la expresión en términos de
la concentración, simplemente despejamos la velocidad de reacción de A. Esto va a ser igual al diferencial con respecto del tiempo de el número de moles de A sobre volumen. Este término que está aquí, esto es igual a la concentración de A. Por esta razón, esta expresión se puede reescribir como el diferencial de concentración de A con respecto del tiempo igual a la velocidad de reacción de A. Aquí tendríamos una nueva ecuación. Luego de la ecuación 1, si sabemos que Na, o sea, las moles de A en cualquier momento del proceso van a ser igual a las moles de A iniciales menos las moles de A consumidas, que está dado por el producto entre las moles iniciales de A por la conversión de A. Reemplazando esto en el diferencial, nos queda el diferencial con respecto del tiempo de las moles iniciales de A menos las moles consumidas de A. Esto va a ser igual a la velocidad de reacción de A por el volumen. Como las moles iniciales en este caso son constantes, entonces el diferencial de una constante es 0. Y nos quedaría este término. Entonces, como este término es constante, puede salir de la integral quedando, perdón, de la diferencial, quedando como las moles iniciales de A por el diferencial de la conversión de A con respecto del tiempo igual a la velocidad de reacción de A por el volumen. Reordenando, nos queda que el diferencial de la conversión de A con respecto del tiempo va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A sobre volumen por las moles iniciales de A. Como ya sabemos que moles sobre volumen es igual a concentración, entonces aquí tenemos el recíproco de la concentración inicial de A. Por esta razón, la ecuación nos quedaría de esta forma. Diferencial de la conversión con respecto del tiempo igual a menos la velocidad de reacción de A sobre la concentración de A sub 0, la concentración inicial de A. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.